561, presentada por los procuradores doña María Rodríguez Díaz, don Juan Luis Cepa Álvarez, doña Virginia Jiménez Campano, don Javier Campos de la Fuente, doña Judith Villar La Cueva, don Fernando Pablo Romo y don Rubén Higuera Redón. Para instar a la Junta de Castilla y León a aumentar la dotación de profesionales veterinarios en los mataderos de Castilla y León y regular sus jornadas y horarios laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 100 del 30 de abril del 2020. No me había dado cuenta. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los procuradores proponentes, doña María Rodríguez Díaz, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Se estima que en España hay aproximadamente 540 mataderos autorizados en los que trabajan cerca de 1.000 veterinarios. En Castilla y León, 115 mataderos en los que trabajan cerca de 200 veterinarios. Un número muy por debajo de lo necesario. Según la última encuesta provisional sobre sacrificio de ganado del MAPAMA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se sacrifican casi 911 millones de animales en los mataderos españoles. Vacas, toros, terneros, cabras, ovejas, equinos, cerdos, conejos, pollos y animales de otras especies. En Castilla y León se sacrificaron algo más de 78 millones de animales en el mismo periodo. Controlar eficazmente la cadena entre la explotación, donde se cría el animal, y el plato que nos llega a la mesa es fundamental para garantizar la sanidad de los procesos que preserven la salud. Los únicos profesionales sanitarios competentes para llevar a cabo esa labor son los veterinarios. Cualquier fallo en la cadena puede provocar que se desaten contaminaciones lesivas para la salud humana, como se ha demostrado últimamente con las crisis del botulismo, la salmonelosis o la listeriosis. Denunciamos aquí hoy la falta de consideración con los veterinarios y veterinarias destinados a los mataderos, que viene a sumarse al total y absoluto abandono y falta de valoración del trabajo de estos profesionales mal pagados, con horarios interminables, y a los cuales se les trata como sanitarios de segunda si los comparamos con otros colectivos sanitarios del mismo grupo. En los mataderos de Castilla y León se necesita un número superior de veterinarios para cubrir las distintas etapas de inspección y auditorías, de las buenas prácticas de higiene y del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. La primera fase se produce cuando llegan los animales, que se denomina inspección ante mortem, consistente en comprobar que llega el vehículo adecuado y en las condiciones procedentes, con un estado de salud correcto. Se constatan que llegan en buenas condiciones, que se alojan en cuadras o establos con agua y, en su caso, comida suficiente en condiciones de limpieza y cama apropiada. Se comprueba la información de la cadena alimenticia, la identificación y la documentación de traslado. La segunda fase es el sacrificio de los animales, propiamente dicho, la entrada animal al matadero en la cadena de sacrificio. Para llevar a cabo este sacrificio hay que guardar unas normas muy estrictas en cuanto al bienestar animal en el momento del aturdimiento, con el fin de evitar sufrimientos innecesarios. Una vez aturdido y sin demora comienza el faenado de la canal, sangrado, desollado en su caso, viscerado y acondicionamiento de la misma, durante el cual se realiza de manera continua la inspección post-mortem. La tercera fase o fase analítica, que completaría la inspección por medios analíticos, evita posibles riesgos para la salud humana, por ejemplo, que los cerdos no tengan triquina o que no haya residuos de medicamentos, realizando una toma de muestras con destino al Plan Nacional de Investigación de Residuos. Solo una vez que el veterinario coloca la marca sanitaria en la canal, la carne es apta para el consumo humano. Hay mataderos que solo tienen asignado un veterinario para realizar todas estas funciones descritas. Ese profesional no puede estar en todas las fases en el momento adecuado por una imposibilidad espaciotemporal, con la impotencia que esto le puede generar. Es necesario incrementar el número de veterinarios en estas tareas. Es necesario que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para que las desigualdades existentes en la actualidad entre las dos partes del sistema de salud de Castilla y León, la preventiva y la asistencial, dispongan de unas condiciones laborales similares que permitan a todos los profesionales sanitarios de Castilla y León llevar a cabo sus funciones con la máxima solvencia y motivación. La lucha por esta igualdad de trato motivó la huelga de los mataderos de Salamanca, que se llevó a cabo a lo largo de los días del 5 al 11 de febrero de 2019. Previamente se convocó otra huelga en todos los mataderos de Palencia en los días 18 a 24 de diciembre de 2018 y los servicios mínimos decretados por la Junta de Castilla y León obligaron a denunciar los mismos, declarándose abusivos por sentencia 205/2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia, con cargo en costas para la Junta de Castilla y León.
La jornada y horario que se lleva a cabo en los mataderos y en algún otro centro laboral con personal sanitario es siempre especial por su actividad inspectora. Se realizan en instalaciones de empresas privadas en condiciones especialmente penosas, sometidas a riesgos psicosociales, físicos traumáticos como agresiones, frío, humedad, ruido, caídas, cortes, y biológicos como la tuberculosis, la brucelosis, la estafilococosis, aspergilosis. Asimismo, en todos los casos se pide flexibilidad de la que no disponen el resto de funcionarios para poder conciliar su vida laboral, familiar y personal. Igualmente, las desviaciones del horario habitual por programaciones de horarios y ampliaciones de jornadas de sacrificio es lo más frecuente y siempre está supeditada a las necesidades de producción de las empresas, impidiendo una programación ordinaria de la vida laboral y su correspondiente repercusión en lo personal y social. En otros casos, el trabajo se desarrolla total o parcialmente en horario nocturno, sábados y domingos, o festivos con horarios fraccionados o a turnos, y siempre hay que desplazarse a un centro privado alejado del centro oficial del que depende orgánicamente. A mayor abundamiento hay que valorar la dificultad de la conciliación de la vida familiar, teniendo en cuenta que los sacrificios especiales fuera del horario habitual se desarrollan en épocas de especial trascendencia, como puede ser Navidad, Semana Santa, puentes festivos locales y nacionales, ya que la mayoría de las empresas de este sector en Castilla y León distribuyen sus productos en todo el territorio nacional, incluso en ocasiones el europeo. Por ello es necesario regular las peculiaridades de los horarios y jornadas del personal sanitario que se desvían de la ordinariedad por las circunstancias analizadas y, además, de la reducción del número de horas de trabajo efectivo que tienen establecido el resto de funcionarios en su calendario laboral, 1.642,5 horas anuales. Es necesario establecer unos complementos compensatorios de las especiales características de estos sanitarios. En Castilla y León se sacrificaron en 2020, como dije antes, cerca de 78 millones de animales en los 115 mataderos que existen en Castilla y León. Para garantizar la calidad y seguridad alimentaria de toda la carne y productos cárnicos que expidieron estos establecimientos, cerca de 200 veterinarios, con muchísimo esfuerzo y pocos medios, realizaron unas exhaustivas inspecciones y control sanitario oficial que a su vez generaron a la Junta de Castilla y León 10 millones de euros en tasas, además de los ingresos por sacrificio de animales fuera del horario regular y por actuaciones extraordinarias de los servicios veterinarios oficiales a demandas de los establecimientos. Para llevar a cabo un correcto control sanitario oficial es necesario que todas las operaciones definidas en el Plan General de Inspección Veterinaria de los mataderos sean llevadas a cabo por un número adecuado de inspectores. Por ello, en todos los mataderos, por pequeños que sean, resulta imprescindible que todas las fases del sistema preoperativo, el operativo y el posoperativo o laboratorial sea controlado por un inspector. Por ese motivo, todos los mataderos deben contar con un mínimo de un director y 2 inspectores veterinarios. Téngase en cuenta también de la importancia económica de este sector para nuestra comunidad. Aquí tengo unos datos, por no aburrirles y no extender mi intervención, pero bueno, el tanto por ciento de lo sacrificado en cabezas de ganado en Castilla y León sobre los sacrificios totales en España realmente es un porcentaje muy alto, ¿no? lo que nos muestra la importancia que tiene el sector en nuestra comunidad autónoma. También es importante señalar que es imprescindible la formación continuada de los veterinarios que trabajan en las industrias de la carne. Esa formación se debe hacer extensiva a aquellos veterinarios que pretenden hacer y realizar sustituciones en la industria de la carne. Debería ser condición sine qua non el poseer formación adecuada y conforme a la reglamentación vigente para hacer sustituciones y ocupar puestos de veterinario con funciones de control oficial en industrias cárnicas a jornada completa. Además, entendemos imprescindible la puesta en marcha de un curso que, con carácter periódico, sirva para mejorar y reciclar los conocimientos de los veterinarios oficiales y permita tener un grupo de sustitutos con las capacidades suficientes como para cubrir el control oficial de una manera segura y adecuada a la normativa. Bueno, pues hasta aquí y luego continuaré en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En turno de fijación de posiciones y por un tiempo. No entiendo. Sí, pero está encendido. En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Pedro Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
La verdad sea dicha es que desconocía por completo cuál era la situación de los veterinarios que trabajan en un matadero, pero por lo que me han contado los propios afectados, este problema que hoy nos trasladan no era desconocido para la Administración. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos profesionales para que me contase de primera mano lo que estaba pasando, y lo que me han dicho es que el problema no es nuevo, viene de atrás, desde hace más de 30 años. Como sabrán, porque como digo no es algo nuevo, la relación de puestos de trabajo es del año 90. Desde entonces solamente se han modificado en una sola ocasión, en el año 93. También me dicen que es cierto que en los mataderos de la comunidad ha habido alguna ampliación de plantillas fuera de esa RPT, en concreto en las provincias de Burgos y Salamanca, pero por temas de exportación nada más. Fuera de esto no se ha producido ninguna otra modificación, como les digo, desde el año 1993. Lo ideal, y lo que los profesionales vienen reclamando desde hace décadas, sería revisar esa relación de puestos de trabajo, esa RPT, y actualizarla de forma periódica cada 3 o 4 años para adaptarla a las necesidades que hay en ese momento y evitar que se creen disfunciones, que es lo que sucede ahora mismo. Habría que revisar matadero por matadero y hacer un estudio de la situación y ver las necesidades concretas de cada provincia, porque actualmente el número de veterinarios no se adapta al número de mataderos. Y esto, señorías, es algo sencillo, porque son los propios directores de servicio los que dan esta información a la Administración. Y esto habría que hacerlo, como digo, de forma periódica. Pero tiene que ser la propia Administración la que se haga cargo de la situación y asuma sus funciones. Los profesionales con los que he hablado me han transmitido su malestar y me han explicado que existen dos categorías dentro de los veterinarios. Los veterinarios asignados a una zona, que realizan funciones de inspección, por ejemplo, restaurantes, industrias, lo que es los manipuladores de alimentos, y los veterinarios de matadero, que tienen la consideración de directores y ejercen su trabajo en un matadero controlando las condiciones en las que llega el animal, el bienestar del animal, temas administrativos, etcétera. Lo que ocurre es que en mataderos que tienen un volumen de trabajo considerable, esto funciona exactamente como les he explicado. Hay un veterinario asignado a un matadero que se encarga de todas esas funciones, que son los directores. Pero en mataderos más pequeños, donde las matanzas se hacen solo en determinadas horas, por ejemplo, estas funciones de veterinario de matadero las hacen los veterinarios que comentaba antes de zona, los inspectores. El problema es que estos últimos, siendo veterinarios de zona, están ejerciendo funciones de directores, pero sin cobrar por ello y adaptando sus horarios a este trabajo. Como sabrán, las matanzas las regula el propietario del matadero y el veterinario es el que se tiene que adaptar. El horario es, por tanto, muy variable. Puede haber mataderos, por ejemplo, de aves que igual empiezan a trabajar a las 4 de la mañana y un director sabe que ese es su trabajo y que su horario es cambiante, pero un veterinario de zona no. Aún así, y como en todo, cuando se le asigna a un matadero, el veterinario de zona va a hacer su trabajo como buenos profesionales que son. Por otro lado, es comprensible que si un matadero abre solo 4 horas, no van a poner un veterinario solo para eso. Pero creo que también es comprensible que el inspector que vaya a esas horas reciba una compensación acorde a ese trabajo. El problema añadido es que hay mataderos que están en funcionamiento 7 u 8 horas y tiene asignado un veterinario de zona porque no existe en la RPT el puesto de director para ese matadero. De ahí la conveniencia de revisar la relación de puestos de trabajo, señorías. Pero como en todo, el sistema está funcionando gracias al esfuerzo y dedicación de los profesionales. Y otra cosa que me cuentan también es que por trabajar en horario nocturno, el suplemento que reciben los veterinarios de zona, los inspectores, es ridículo. Según me dicen, no alcanza los 3 euros. Yo veo lógico que si encima de estar haciendo un trabajo que esté de sus competencias y lo hacen por la noche, se les retribuya de forma adecuada y suficiente. Repito, solucionar esto pasa porque la Administración asuma sus competencias, analice la situación, se siente con los sindicatos, actualice la RPT y si hace falta que se creen más plazas, se tendrán que crear. Pero a lo mejor solo se necesita reconvertir las que ya hay y adaptarlas a las necesidades que tiene cada provincia. En mi provincia, la de Ávila, por ejemplo, hay 12 mataderos y solamente 4 plazas de veterinario de matadero. Y lo que pasa es lo que les he explicado, que los veterinarios que están asignados a una zona básica, cuando es necesario, también hacen de funciones de veterinarios de matadero, sin cobrar por ello y haciendo horas extras que nadie les compensa. Repito, la Administración es conocedora de este problema y por eso espero que esta proposición de ley salga adelante y nuestro voto será favorable. Muchas gracias. Buenas gracias, señor Pascual. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos de un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.
Muchas gracias, vicepresidenta. Antes de nada, dar nuestra mayor consideración y nuestro mayor reconocimiento a la labor de los veterinarios. Yo, que además soy del mundo rural, le puedo asegurar que conocemos muy bien sus funciones y, efectivamente, ya adelanto que con una enmienda vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque creo que es de justicia, como acaba de decir la ponente y, además, mi anterior compañero, regular de una vez por todas la cuestión de los veterinarios en Castilla y León, pues es una labor, la verdad, que tiene gran reconocimiento, que es fundamental y, desde luego, pertenece pues a uno de los valores más importantes de esta economía circular y de Castilla y León. Hay que decir que el Reglamento de la Unión Europea 2017/625 establece las normas para la realización de los controles oficiales, el proceso de producción, transformación, distribución, etcétera, igual que también el Reglamento de la Comunidad Europea 2019/627, donde se dicen las disposiciones prácticas para la realización de los controles oficiales en productos de origen animal para hacer frente a los peligros y riesgos que pueden plantear a fin de proteger la salud humana y, en su caso, la sanidad animal y el bienestar de los animales. Es una cuestión muy importante. Efectivamente, esto redunda en nuestra salud y es lo más importante. Efectivamente, la ponente pues ha hablado de la listeriosis, de diferentes enfermedades, donde cuando salen, lógicamente, crean alarma social y pasa lo que ha pasado. Quiero recordar aquello de la carne ahumada en Andalucía, que la verdad que nos tuvo muy preocupados, yo creo que a toda la población, porque parecía que se extendía. Y, efectivamente, cuando las cosas funcionan bien, pues lógicamente no son noticia, y es porque hay unos grandes profesionales detrás que, efectivamente, con esos horarios tan complicados, y luego hablaremos de ello, pues están ocupados de que esto funcione bien. Hay que decir que hay auditorías a los explotadores de las empresas alimentarias en relación a la aplicación de las buenas prácticas de higiene, de procedimientos basados en el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico. Hay controles de documentación que acompañan a los animales al matadero, inspección ante mortem de los animales a sacrificar, inspección post-mortem de los mismos, el marcado sanitario, control de peligros específicos y toma de muestras para análisis de laboratorios, sobre todo cistercicosis, la trichinela, el muermo, tuberculosis, brucelosis, salmonela, etcétera, controles oficiales de bienestar animal en transporte y en sacrificio, comunicación de los resultados de los controles y tomas de medida de incumplimientos, etcétera. La verdad que tienen una gran labor. Según los datos nuestros, en Castilla y León, creo recordar que teníamos 107 establecimientos, aunque ha dicho 115, bueno, será alguna clasificación de mataderos, y más de 185 veterinarios oficiales los que ahora mismo tenemos. Efectivamente, somos conscientes de que las demandas sindicales, y hemos tenido desde Ciudadanos varias reuniones que recordar, tanto en la anterior legislatura como en esta, con el sector de los veterinarios, pues son demandas que llevan haciendo durante mucho tiempo y que, lógicamente, habrá que acometer lo antes posible. Muchos de los mataderos, especialmente el tema de los ungulados, son mataderos de servicio, de manera que en ellos se sacrifican a los animales que luego se llevan sus clientes, como bien saben. También, ya se ha hecho referencia, pues también se solicitan matanzas extraordinarias fuera del mismo con relativa frecuencia, sobre todo cuando son temporales, matanzas, etcétera, etcétera. Hay que recordar, por ejemplo, donde se sacrifican el porcino ibérico o el porcino tradicionalmente, los cuales tienen una máxima actividad, como sabemos, en la época de montanera, y en verano pueden llegar a cerrar algunos meses, ¿no? Porque, lógicamente, ese tipo de matanzas, como bien han dicho también los dos anteriormente que habéis hablado, pues es así, se tiene que regular y adecuar a esas situaciones y esa estacionalidad. Situaciones de máxima actividad que produce de forma generalizada, sobre todo en el mes de diciembre, enero, etcétera, donde muchos mataderos sacrifican animales sábados, incluso festivos, para dar respuesta, lógicamente, a esa demanda. Y en eso estamos de acuerdo, que hay que regular esos horarios, y lo hemos hablado anteriormente, y esperemos que lleguemos a ese acuerdo, porque incluso a veces pues la verdad es que se desarrolla de domingo a jueves, a altas horas de la noche, en el caso de las aves, sacrifican los animales en horario nocturno para evitar el transporte en horas más calurosas del día, etcétera. Y de verdad que es una actividad sacrificada en el sentido que ellos mismos, pues lógicamente, se sacrifican, valga la redundancia, se tienen que adecuar esos horarios pues para el bienestar de la sociedad en general. Hay que tener en cuenta que ese complemento de nocturnidad en que se suele sacrificar la noche a veces es escaso, pero en otro tipo de cuestiones, sobre todo de las aves, pues sí que tiene una incidencia importante.
En todas estas situaciones hacen pues, que la cobertura de actividades de control por parte de los controles veterinarios sea muy complicada, habiendo momentos en los que es difícil dar una cobertura a la actividad de control, otras que se tienen que hacer horarios extraordinarios, etcétera. Y puesto que no se compensa económicamente por los servicios extraordinarios, las compensaciones tienen que ser pues, en horarias, en días de compensaciones que en muchos casos no se pueden cubrir por el personal de plantilla, obligando a nombrarse sustitutos, etcétera. Y en este sentido hay que tener en cuenta que los institutos desarrollan una jornada habitual de 7 horas y media, con lo cual la actividad de matadero muchas veces requiere la presencia de veterinario durante más tiempo. En fin, todas estas circunstancias hacen que sea poco atractivo para los funcionarios las plazas de veterinario e inspector en matadero. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Y además hay que añadir la atomización en las zonas veterinarias. 157 fueron creadas de acuerdo con los criterios y necesidades de los finales de los 80, y algunas de las cuales hay 1 o 2 veterinarios. En esta situación, cuando hay en dicha zona un matadero, se incrementa su actividad y es problemático dar cobertura a esas actividades de control. Es una cobertura que esa necesidad de matadero reduce otra vez la actividad, siendo necesario revertir la situación cuando son pues esa temporalidad que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer, y estimamos que tiene que hacerse un estudio en profundidad, efectivamente, tanto de la relación de puestos de trabajo como de las cuestiones horarias para evaluar las necesidades de personal. Y sí que se considera necesario regular adecuadamente las jornadas, horarios laborales y establecer unas compensaciones económicas ante los horarios especiales y extraordinarios. Hay que tener en cuenta también que Castilla y León, a Dios gracias, tenemos una gran capacidad exportadora de porcino. Se ha hecho referencia al tema de Burgos y Salamanca. Yo que soy de Burgos, lógicamente, sabéis y creo que somos conocedores de Campofrío, que es una gran empresa cárnica, que la verdad es que da muchísimos centenares de puestos de trabajo, como así, por ejemplo, Embutidos Rodríguez en León. En fin, yo creo que tenemos en el sector, o Guijuelo, etcétera, empresas potentes, y es necesario, lógicamente, adecuar estos controles, porque en esa calidad, lógicamente, vamos a tener, mayor relevancia ante la exportación y ante nuestro propio consumo. Igual que todas esas iniciativas pues, en mataderos halal, por ejemplo, para el tema de la exportación al mundo árabe, etcétera. Yo creo que tenemos mucho potencial y tenemos que seguir trabajando para que sea una realidad y se mantenga estas expectativas empresariales y de puestos de trabajo. Por eso, sinceramente, por ir al grano, esperemos que se acepte la enmienda. Hemos hablado ya con la proponente. La enmienda sería en estos términos: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio de la situación actual de los mataderos de la comunidad para elaborar un mapa que determine las necesidades de personal y horarios ordinarios, especiales o extraordinarios que en cada caso se requieran, y trasladarlo a la Dirección General de la Función Pública para que se lleven a cabo las modificaciones precisas en la relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que es una cuestión que afecta tanto a cuestiones de personal como presupuestarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Popular y un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor don Pedro Antonio Heras. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Me toca intervenir el último y yo creo que se ha dicho casi todo, ¿no?, respecto a este asunto por parte de aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. Se ha hablado de la regulación reglamentaria de la Unión Europea respecto a este asunto, con 2 reglamentos, el 2017/625 y el 2019/627, sobre los controles para el cumplimiento de la legislación de la Unión y la seguridad alimentaria y los controles de los productos de origen animal. También se ha dicho los establecimientos de mataderos que tenemos en la comunidad y los veterinarios que tienen para realizar esos controles. Lo más destacable, a mi juicio, yo creo que ha sido expuesto también por los anteriores intervinientes, es que la actividad de los mataderos es poco homogénea y que varía en función de muchas circunstancias que van desde, pues sobre todo, marcadas
por la especie animal que sea, porque por un lado tenemos el ganado porcino ibérico, que tiene mucha relación con la época de la montanera, que va de octubre a marzo, y luego prácticamente están cerrados el resto del año, ¿no?, esos mataderos. Y luego otros, como los ungulados, al que se ha referido también el señor Delgado Palacios, pues están muy sometidos a la demanda por parte de sus clientes. También se ha hablado de por qué se tiene que hacer matanzas de aves por la noche, que es en base al bienestar animal de las aves, que no son transportadas durante el día para evitar las horas más calurosas de la jornada, ¿no? Pues eso, efectivamente, provoca una situación totalmente compleja a la que en ocasiones es difícil pues, dar cobertura y compensar a aquellas horas que realizan estos veterinarios, horas extraordinarias que no se compensan desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista temporal, es decir, horas extraordinarias que se compensan con otras horas. También se ha dicho aquí, lo ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, el señor Pascual, lo ha dicho también el señor Delgado Palacios, que es que la situación de la atomización de las zonas veterinarias fueron creadas es bestial, ¿no? Y además están desfasados porque fueron creadas en los años 80 conforme a las necesidades y las circunstancias que había entonces. Por lo tanto, creemos que es de recibo dar una respuesta a esta situación y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, apoyamos totalmente la enmienda planteada por el señor Delgado Palacios en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Creemos que es fundamental tener también la visión desde el punto de vista no solo de personal, sino también presupuestario, y creemos que son necesarias las modificaciones en la RPT. Es más, esto podría incluso afectar a la tasa de reposición que tendría que ser modificada por el Gobierno de España. Pero bueno, en conclusión, nosotros nos adherimos a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. De esa manera votaríamos a favor. Creo que tendrá a bien la proponente atender esa enmienda. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ya para fijar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que se propone, tiene la palabra por un tiempo máximo también de 10 minutos la señora María Rodríguez. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los intervinientes pues, su tono y, además, la calidad de sus intervenciones, que yo creo que ha enriquecido mucho el debate y es necesario también que estos temas, que son poco habituales a veces en la Comisión de Sanidad, pues cada vez lo sean más y le demos el puesto y la importancia que debe a la salud pública, ¿no? Vamos a aceptar la enmienda. Aunque esto es lo que se lleva prometiendo durante largo tiempo a los veterinarios y veterinarias de Castilla y León, como bien ha dicho el compañero del Grupo Mixto, es un propósito de intenciones, pero bueno, en aras de ese consenso político, de evitar la confrontación en este tema, por la importancia de verdad dotar a nuestros mataderos de un número suficiente de veterinarios, pues vamos a aceptar la enmienda, como digo, con alguna pequeña matización en el tema de los horarios, pero que no evite un consenso necesario, aunque bueno, estaremos vigilantes para que realmente no se quede solo en un propósito de intenciones y, como digo, por la importancia que tiene para la calidad en el trabajo de estos profesionales y la salud de todos y todas, pues se lleve a cabo y no quede solo en una proposición. Aún no hemos salido de la mayor crisis sanitaria vivida en la historia reciente y no debemos olvidar todo lo vivido y, lo que sería peor de todo, no aprender nada para anticiparnos si por desgracia volviera a ocurrir algo de lo que no estamos libres. La manera de reducir los costes de la sanidad asistencial es invertir en salud pública, invertir en prevención. Yo no pertenezco a esta comisión, pero supongo que hayan llenado muchas horas de debate sobre la dificultad de llegar a todas las necesidades sanitarias con los recursos públicos limitados. Pues bien, la única manera de evitar que las necesidades de la sanidad asistencial sean cada vez mayores, derivadas de muchos factores,
como el aumento de la esperanza de vida, entre otros, también es la falta de inversión en salud pública. Esperamos a veces a las crisis sanitarias para lamentar lo que se podía haber evitado y lo comentó también el procurador de Ciudadanos con el tema del brote de la listeriosis que afectó a Andalucía. Es una de las mayores alertas sanitarias por toxicoinfecciones alimentarias de los últimos años. Se cobró 2 muertos y cerca de 200 afectados tras consumir carne mechada. La Junta de Castilla y León hasta la fecha no ha valorado a los veterinarios de Castilla y León como debiera, tratándoles como sanitarios de segunda si los comparamos con otros colectivos sanitarios del mismo grupo y negándoles lo que les corresponde por ley, circunstancia que desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, el Sindicato Euskal, reiteradamente vienen denunciando y que ha motivado que se hayan visto obligados a convocar distintas movilizaciones y huelgas en los mataderos de varias provincias de Castilla y León. Recientemente se apoyó una iniciativa en la Comisión de Agricultura y Ganadería por unanimidad de todos los grupos, instando al Gobierno de España a la regulación de la instalación de cámaras de televisión cerrada a los mataderos para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad y bienestar animal. El Gobierno de España ya ha aprobado el anteproyecto de esa ley y fue su propio grupo parlamentario el que destacó, el del Partido Popular, el que destacó la importancia de los veterinarios en las labores de inspección y la necesidad de reforzar su trabajo antes de someterles a la fiscalización de cámaras que, si bien pueden ayudar mucho al cumplimiento de las normas, nunca sustituirán el trabajo de los profesionales sanitarios. Con lo cual, como decía al principio de mi intervención, agradecemos el voto favorable de todos los grupos políticos. Anunciaremos que estaremos vigilantes, exigiendo siempre un trato igualitario como sanitarios para todos los profesionales de la salud pública, así como la adecuada dotación de veterinarios de los mataderos de Castilla y León, porque son garantes de nuestra salud y de la salubridad de nuestros alimentos. Muchas gracias. La propuesta de resolución sería la siguiente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio de la situación actual de los mataderos de la comunidad para elaborar un mapa que determine las necesidades de personal y horarios para cubrir los horarios ordinarios, especiales y extraordinarios que en cada caso se requieran y trasladarlo a la Dirección General de Función Pública para que se lleven a cabo las modificaciones precisas en la relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que es una cuestión que afecta tanto a cuestiones de personal como presupuestarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Bueno, pues concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Con una enmienda, sí, efectivamente. 10 votos en contra, ¿no? ¿Verdad? Vale. 17 votos emitidos, votos a favor 17. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley debatida.